Muy buenas. Hoy voy a hablaros un poquito de cómo hacer un trabajo de TPG, lo que es la parte de la exposición. A la hora de llevar a cabo el PowerPoint tenéis que pensar en el tiempo que tenéis. Si por ejemplo tenéis 15 o 20 minutos, pues las diapositivas tienen que ser unas 15, unas 20, ¿no? Más o menos. Nunca sobrepasar pues el número de minutos por diapositiva. A lo mejor podéis meter 3 o 4 más, pero siempre que sean muy visuales y rápidas a la hora de llevarlas a cabo. Lo que es la parte del trabajo, no debéis de copiarlo todo, no tiene que ir punto por punto en la exposición. Lo ideal es que, en primer lugar, hagáis una de portada en la que expliquéis un poquito todo lo que es el tema de qué va un poquito vuestro trabajo con el título. Luego, a partir de ahí, tenéis que poner una diapositiva que hable de que el trabajo sobre todo está fundamentado en dos grandes partes. Por un lado, una fundamentación teórica y por otra, o bien una parte práctica, o bien una parte investigativa, o etcétera. Bien, después de esta diapositiva empezamos con lo que es la fundamentación teórica. Sí que es bueno que hagáis una diapositiva de cada uno de los puntos o subpuntos que habéis tenido en la fundamentación teórica, pero muy breve. Poner algún autor destacado y decir algo importante de cada uno de los puntos de la fundamentación teórica para que quede constancia, ¿no? Y se vea un poco el hilo conductor de todo lo que habéis querido trabajar. Después de haber hecho eso, ya empezáis con el proyecto, o en este caso proyecto, investigación o lo que sea. Y ahí es donde tenéis un poco que centraros en explicar bien el proyecto, en venderlo, o la investigación, explicar los datos, etcétera, ¿no? Y luego ya si es proyecto, debéis de hacer diapositivas de las actividades, pero no de todas, porque no da tiempo. Entonces lo ideal es que seleccionéis entre 1 y 3, dependiendo del número de actividades que tengáis o las tipologías, y lo que hacéis es decir, a pesar de que hay tantas actividades, debido al tiempo, pues vamos a explicar esta y esta y esta. Y entonces ya os centráis en esas actividades y habléis de los objetivos, competencias, metodología, evaluación y cómo se desarrolla cada una de las actividades. Si tenéis material, lo enseñáis muchísimo mejor para que se vea toda la parte más práctica. Cuando ya habéis terminado esa parte, lo que debéis de hacer es hacer una especie de conclusión para finalizar. Podéis poner una diapositiva de conclusiones donde habléis un poquito de las debilidades, las fortalezas, las líneas futuras de investigación, etcétera. Y ya para concluir, pues podéis dar las gracias y decir la típica frase de estoy dispuesta a contestar a cualquier pregunta que el tribunal estime oportuno. Así más o menos podéis saber un poco a líneas generales cómo debéis de hacer la presentación del trabajo fin de grado o fin de máster. Y ya os digo, siempre si estamos trabajando una investigación, pues sí que habría que dar un poquito de más datos del tema de los test, etcétera. Pero si es un proyecto, con hacer una selección de actividades es suficiente. Espero haberos ayudado. Gracias.